Miren, a mis 83 años he aprendido que la gente le huye al silencio como si fuera un aviso de la muerte o una enfermedad contagiosa. Se desesperan por rellenar cada hueco con ruido, con la radio prendida o con pláticas sin sentido que no llevan a nada más que al cansancio. Pero yo descubrí que el silencio es la única arma que impide que la soledad te convierta en una víctima carente de atención, en una sombra que mendiga un saludo. No es que no quiera hablar, es que ya no necesito que el ruido externo me confirme que sigo aquí, respirando en este mundo. Si tienes el valor de sentarte un momento conmigo y escuchar estas verdades que pocos se atreven a decir, deja tu like y suscríbete. Aquí siempre hay un lugar para ti, donde la verdad no se adorna con mentiras piadosas ni con lástimas. En esta casa vieja, de techos altos, los relojes a veces parecen que gritan, marcando un ritmo que antes me volvía loca de ansiedad. Me pasaba los días con la televisión a todo volumen, aunque ni le prestara atención a las noticias, solo para no sentir que las paredes se me venían encima. Pero un día simplemente apagué todo y me quedé quieta, dejando que el aire frío de la tarde me rozara la cara sin interrupciones. Descubrí que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de una misma. Un encuentro cara a cara con quien eres cuando nadie te está mirando ni juzgando. Dejé de ser esclava de ese teléfono que nunca sonaba para convertirme en la dueña absoluta de mis propios pensamientos. Ahora, mi libertad nace precisamente de esa falta de ruido que a otros tanto les aterra enfrentar. Mi rutina empieza con el sol pegándome en las manos. Esas manos que ya tienen la piel delgada como papel de China y que guardan 1000 historias. Me sirvo mi café en la taza de porcelana que me regalaron hace décadas, esa que tiene los bordes un poco despostillados por el uso constante. Antes, el tilintar de la cuchara de plata chocando contra el fondo al revolver el azúcar me provocaba una angustia sorda, un recordatorio de que estaba desayunando sola. Ahora, ese sonido es una nota musical que me calma el alma, un ritmo propio que yo controlo en mi cocina pequeña y limpia. Me tomo mi tiempo, saboreando cada trago amargo y dulce a la vez, mientras observo cómo el vapor sube caprichosamente hacia el techo. No hay prisas, no hay nadie gritando mi nombre, solo yo y mi café en paz. A veces me quedo mirando los granos de polvo que bailan en los rayos de sol que entran por la ventana de la sala. Es algo tan pequeño, tan insignificante para alguien que vive corriendo, pero es de una belleza que solo el silencio absoluto te permite observar con detalle. Me fijo en cómo flotan, subiendo y bajando en una danza invisible que parece no tener fin ni principio. Mis hijos me dicen que debería salir más, que por qué no me voy a dar una vuelta al parque para ver gente. No entienden que aquí, viendo cómo se mueve la luz sobre el piso de madera, encuentro más respuestas que en cualquier plática forzada
sobre el clima o la política. La soledad se vuelve un jardín propio cuando dejas de verla como un desierto donde te vas a morir de sed. Me siento en mi poltrona de terciopelo gastado y simplemente descanso las manos sobre el regazo, dejándolas en total reposo, sin esa agitación de antes. Antes sentía que si no estaba tejiendo, barriendo o cocinando algo para los demás, ya no servía para nada en esta vida. Era esa maldita necesidad de sentirme útil para que me quisieran, para que no me echaran al olvido como un mueble viejo. Ahora entiendo que mi utilidad principal es estar bien conmigo misma, sin tener que demostrarle nada a nadie. Mis dedos ya no tiemblan por la urgencia de cumplir agendas ajenas. Se quedan quietos, disfrutando de la textura de la tela y de la quietud del ambiente. Estar presente en mi propio cuerpo, sin el ruido de las expectativas de otros, es el mayor lujo que me he dado. La semana pasada vi a mi hijo entrar con esa cara de preocupación fingida que pone cuando cree que me estoy volviendo loca por estar tanto tiempo sola. Se sentó a la mesa y empezó a hablarme de planes, de que si quería irme a vivir con ellos unos meses para no estar tan aislada. Lo miraba y solo veía su estrés, su prisa por cumplir con un deber moral que le pesaba en los hombros como un bulto de cemento. Le serví un vaso de agua y le dije que estaba bien, que mi casa era mi reino y mi silencio mi corona. Se quedó callado un segundo, incómodo, como si el vacío de palabras le quemara la lengua. Es triste ver cómo la gente joven le tiene tanto miedo a no decir nada, como si callar fuera desaparecer. Sentirse un estorbo es una sensación que se te mete en los huesos, como el frío de enero, calando hondo hasta que te convences de que estorbas. En las cenas familiares, rodeada de nietos que no despegan los ojos de sus aparatitos brillantes, me sentía como un fantasma sentado a la cabecera. Hablaban por encima de mí, decidían qué debía comer o a qué hora debía irme a dormir, sin siquiera preguntarme qué quería yo. Esa es la verdadera soledad. Estar en una casa llena de gente y sentir que tus palabras no tienen peso, que son solo ruidos de fondo para ellos. Ahí fue cuando comprendí que prefería 1000 veces mi casa vacía que ese simulacro de compañía, donde mi presencia era solo una carga que todos intentaban sobrellevar. Es curioso cómo los hijos intentan organizar tu vida, como si fueras una niña que no sabe cruzarse la calle sola, quitándote la autonomía con dulzura. Me hablaban de asilos con nombres bonitos, lugares con jardines y enfermeras que te sonríen mientras te dan pastillas para que no molestes demasiado. Decían que ahí tendría amiguitas de mi edad, como si la vejez fuera un club exclusivo donde todos tenemos que ser iguales. Pero yo sé bien que esos lugares son prisiones con cortinas de flores, donde el silencio es de tristeza y no de poder.
No quiero que nadie me diga a qué hora desayunar, ni que me obliguen a participar en juegos de mesa que me parecen una soberana tontería para mi edad. Lo que descubrí después de tocar fondo me devolvió la vida y me dio una fuerza que no sabía que guardaba en mis entrañas cansadas. Aprendí que si yo no me valoro, nadie lo hará, y que el silencio es mi escudo contra los que quieren decidir por mí. Si esto que te cuento te resuena, verifica que tu like ya esté en el video, para que otros también encuentren este camino de regreso a casa. No es fácil mandar a volar las expectativas de la sociedad, pero es necesario para no morir en vida. La vejez no es el final del camino, sino una etapa donde por fin puedes soltar las maletas pesadas que cargaste por otros durante años. Ahora soy yo la que decide qué sonidos entran en mi santuario. Recuerdo que intentaron convencerme de que una agenda llena era salud, metiéndome en clases de manualidades que no me interesaban en lo más mínimo. Me sentaba ahí, viendo a otras mujeres quejarse de sus achaques mientras pegaban piedritas en marcos de fotos, y sentía que me asfixiaba el alma. Todo ese ruido, toda esa convivencia forzada por miedo al abandono, se sentía como una celda donde la llave la tenían otros. Un día me levanté, dejé el pegamento y las cuentas de colores y me salí a caminar bajo el cielo azul de mi colonia. Ese fue el día que decidí que no iba a permitir que mi vejez fuera un itinerario de actividades para mantenerme ocupada y callada. Prefiero mi soledad auténtica que una compañía de mentiras. Incluso mi vecino, don Geraldo, es el ejemplo perfecto de lo que no quiero ser. Un hombre que no soporta ni 5 minutos de quietud total. Se la pasa gritando en el portón, llamando a cualquier desconocido que pase por la calle, solo para tener con quien intercambiar 2 palabras. Lo observo desde mi ventana y veo su exhaustión, esa mirada desesperada de quien mendiga atención como si fueran monedas de oro para sobrevivir. Pobre Geraldo, corre tras el ruido de otros para no escuchar los gritos de su propio vacío interno, de ese miedo a encontrarse consigo mismo. Yo, en cambio, siento un alivio profundo por haber hecho las paces con mi propio mudo y no necesitar de nadie para validarme. Esa paz me permitió tomar la decisión de recuperar el control total de mis días, sin pedir permiso ni dar explicaciones a nadie, ni siquiera a mi propia sangre. Empecé por cosas pequeñas, como cambiar de lugar los muebles de la sala para que el sol me diera justo en la cara a las 3 de la tarde. Dejé de contestar el teléfono si no tenía ganas de hablar, sin importar si pensaban que me había pasado algo malo o si estaba enojada. Abrazar la soledad no fue un acto de tristeza, sino un manifiesto de libertad absoluta que me hizo sentir más joven de lo que soy. La casa dejó de ser una jaula y se convirtió en mi refugio, donde el aire se siente distinto porque es mío. Ahora mi micropropósito es simplemente ser, existir sin la presión de producir o de agradar a un mundo que corre sin saber a dónde va. Me dedico a cuidar mis macetas,
hablándoles bajito mientras les quito las hojas secas, con una paciencia que no tuve cuando era madre de niños pequeños. Siento la tierra húmeda en mis dedos y el aroma del epazote fresco que crece en el rincón más sombreado de mi patio trasero. Estos pequeños actos de cuidado son los que me mantienen anclada a la realidad, recordándome que la vida sigue brotando aunque yo ya no tenga prisa. No necesito grandes viajes ni fiestas ruidosas. Me basta con ver cómo una flor nueva decide abrirse paso entre el cemento. Cada tarde tengo el ritual sagrado de sentarme en mi poltrona favorita por 20 minutos exactos, justo cuando el sol empieza a esconderse tras los cerros. No prendo la televisión, no agarro ningún libro, ni siquiera me pongo a pensar en lo que voy a cenar más tarde esa noche. Solo respiro, sintiendo cómo el aire entra y sale de mis pulmones, reconociendo que yo me basto a mí misma para estar completa y en paz. Ese pequeño espacio de tiempo, sin interferencias del mundo exterior, es lo que sella mi cura emocional y transforma el aislamiento en una elección de poder. Es en ese silencio profundo donde escucho mi propia voz, la de la María que sobrevivió a todo y sigue aquí. ¿Crees que el amor debe ser una presión constante de estar presente o una elección libre de almas que se respetan los espacios y los silencios? A veces nos obligamos a estar donde no queremos por puro compromiso, desgastando el cariño hasta que solo queda el resentimiento de la obligación diaria. Cuéntame tu historia en los comentarios. Te leo con atención, porque sé que no soy la única que ha sentido ese peso en el pecho. Me interesa saber si tú también has encontrado ese refugio en la quietud, o si todavía le tienes miedo a lo que el silencio te pueda decir. Aquí estamos para aprender unos de otros, sin máscaras y con el corazón abierto a la verdad que nos hace libres. He reconstruido mi propia utilidad desde lo más profundo de mi ser, dándole valor a las cosas que antes despreciaba por considerarlas una pérdida de tiempo. Ahora, cocinar un simple guisado de carne con papas es un acto de amor propio, donde el aroma del comino y el chile asado llenan la cocina. Disfruto el proceso de picar la cebolla, sintiendo el filo del cuchillo y la textura de la verdura bajo mis manos nudosas, pero firmes. Ya no cocino para que me alaben la sazón, sino para nutrir este cuerpo que me ha servido fielmente por más de 8 décadas de vida. Esos momentos de creación solitaria son los que me dan la fuerza para seguir levantándome cada mañana con una sonrisa. La gente piensa que a mi edad uno solo espera la muerte, sentada en un rincón viendo cómo pasa la vida de los demás por una ventana. Qué equivocados están los que creen que la vejez es una sala de espera sin salida, donde los sueños se marchitan como flores sin agua. Yo ya no espero nada de nadie, ni llamadas, ni visitas, ni agradecimientos por lo que hice en el pasado, por mis hijos o mi esposo. Yo vivo el ahora, con una intensidad que solo te da el saber que el tiempo es el regalo más preciado que tenemos.
Cada minuto de silencio es una victoria sobre la amargura y un paso más hacia la plenitud de quien se sabe libre de ataduras. Mi mayor triunfo ha sido dejar de ser una sombra en la vida de otros, para convertirme en la protagonista de mi propia existencia solitaria y digna. No necesito que me saquen a pasear como si fuera una mascota, ni que me cuenten chismes para sentirme integrada a una sociedad que ya no reconozco. Mi mundo es pequeño, pero es sólido, construido con la roca de la verdad y el cemento de la aceptación de lo que soy hoy. María ya no se esconde tras el ruido de las excusas. María da la cara al sol y disfruta del frío de la noche sin miedo. El silencio es mi mejor arma, porque en él no caben las mentiras ni las soledades impuestas. Gracias por escuchar como una vieja aprendió a vivir, sin desaparecer entre las grietas del olvido y la indiferencia de los que siempre tienen prisa. Espero que mis palabras te sirvan de algo, ya sea para entender a tus mayores o para prepararte para tu propio encuentro con el espejo. No le tengas miedo a la soledad. Tenle miedo a vivir una vida que no sea tuya por tratar de encajar en moldes que no te quedan. Si quieres volver a visitarme en este rincón de paz y verdades crudas, aquí estaré esperando, disfrutando de mi café y de mi silencio. Cuídate mucho y recuerda que tú eres tu mejor compañía en este viaje que llamamos vida. M. La próxima vez que sientas que el vacío te persigue, apaga todo, quédate quieta y escucha lo que tu propio corazón tiene que decirte en la oscuridad. Verás que no hay monstruos, solo una versión de ti que ha estado esperando que le prestes atención, sin distracciones externas ni ruidos innecesarios. El silencio te devolverá la fuerza que el mundo te quita, con sus demandas constantes y su prisa sin sentido por llegar a ninguna parte. Yo aquí sigo, firme como un roble viejo, disfrutando de la libertad que solo se encuentra cuando dejas de huir de ti misma. Gracias por estar aquí, en este espacio donde el tiempo se detiene y la verdad por fin puede respirar tranquila.